El comandante Zornax se inclinó hacia adelante en su silla de mando, agarrando los reposabrazos con tanta fuerza que abolló el metal. El puente de la nave de guerra del dominio, la conquista eterna, vibraba con nerviosismo mientras las pantallas parpadeaban con informes de daños y señales de advertencia. Señor, la posición defensiva humana permanece intacta. Nuestras unidades de vanguardia han sido eliminadas. La voz del oficial táctico Brauken se quebró en la última palabra. El alienígena de 6 ojos tragó saliva con dificultad, y su piel morada adquirió un tono lavanda enfermizo. ¿Eliminados? ¿Un batallón entero? ¿Por un solo humano? La voz de Zornax resonó por el puente, haciendo que varios oficiales subalternos se estremecieran. 3 batallones en el último ciclo solar. ¿Cómo es posible? La enorme pantalla frontal del puente mostraba un puesto de avanzada lejano encaramado al borde de un acantilado rocoso. Varias secciones de la estructura elevaban columnas de humo, pero las torretas defensivas seguían operativas, escupiendo la muerte a todo lo que se acercaba. En algún lugar dentro de aquella maltrecha fortaleza se encontraba un solo soldado humano que, contra todo pronóstico, había resistido el poder de la Armada del Dominio durante más de 7 ciclos. Quizás, aventuró la oficial científica Kuel, agitando nerviosamente sus tentáculos, deberíamos considerar una retirada estratégica y solicitar refuerzos. Zornax giró la cabeza de golpe. ¿Retirarse? ¿De un humano? ¿Te das cuenta de lo que diría el alto mando? ¿Lo que nos harían? Se puso de pie, dominando al oficial científico. No. Terminamos con esto ahora. Preparen la nave de desembarco. Yo mismo lideraré el siguiente asalto. Una exclamación colectiva recorrió el puente. Pero señor, protestó el primer oficial Drek, el protocolo establece claramente que el oficial al mando debe quedarse. Conozco bien el protocolo, lo interrumpió el primer oficial Zornax. Pero me niego a ser recordado como el comandante derrotado por un solo defensor humano. Además, añadió con una sonrisa cruel, siempre he querido diseccionar un espécimen humano vivo. El puente quedó en silencio cuando el comandante salió furioso, dejando atrás a una tripulación que intercambiaba miradas preocupadas. En la armería, la soldado Trilka estaba teniendo el peor día de su carrera militar. Siendo la más joven del escuadrón y la única mujer, ya le costaba demostrar su valía. Ahora la asignaban al equipo de ataque personal del comandante para lo que era, en esencia, una misión suicida. Oye, carne fresca. Atrapada. Un rifle de plasma pesado voló por los aires. Trilka lo atrapó torpemente, casi tirándolo. No lo rompas, novato, se burló el sargento Grok, un veterano con cicatrices de batalla y numerosas bajas en su exoesqueleto. Eso vale más que tu vida. Déjala en paz, Grok, dijo el médico Lorne, ajustándose el equipo. Estamos todos metidos en este lío, escupió Grok al suelo. Sí, ¿y por qué? Porque un humano solitario ha dejado en ridículo a toda nuestra flota. Debería haber bombardeado el lugar desde la órbita. ¿Y destruir el artefacto? Preguntó una nueva voz. El comandante Zornax entró en la armería, ya equipado con su armadura de combate. Ese humano custodia algo que nuestros científicos creen que podría cambiar el curso de la guerra. Lo necesitamos intacto. Los soldados se pusieron firmes. Trilka hizo un gesto torpe al saludar, casi dejando caer el rifle. Tranquila, dijo Zornax, con la mirada fija en Trilka. Soldado, espero que sea más competente en combate de lo que aparenta en la armería. Trilka sintió que se le calentaba el estómago de vergüenza. Sí, señor. Me gradué con la mejor puntería, señor. Bien. Serás nuestro francotirador. El comandante se giró para dirigirse al resto del escuadrón. Escuchen. Este humano ha logrado contener a nuestras fuerzas durante demasiado tiempo. Pero tenemos algo que los equipos de asalto anteriores no tenían. ¿Qué es eso, señor?, preguntó Vex, el experto de demolición. La boca del comandante se abrió en lo que parecía una sonrisa en su especie. Yo. El soldado Trilka había oído historias sobre los humanos. Como provenían de un mundo mortal de alta gravedad. Como su resistencia era legendaria incluso entre las especies más resistentes de la galaxia. Como podían sufrir heridas que matarían a la mayoría de las demás especies y seguir luchando.
Pero ella las había descartado como exageraciones. Seguramente ningún ser podría ser tan formidable. Ahora, mientras su nave de desembarco se acercaba al puesto de avanzada humano bajo intenso fuego, empezaba a pensar que las historias no habían ido lo suficientemente lejos. «Maniobras evasivas», gritó el piloto cuando otra torreta los fijó. La nave se sacudió violentamente, lanzando a Trilka contra el mamparo. ¿Cómo es posible que un solo humano pueda operar todos estos sistemas de defensa simultáneamente?, se preguntó en voz alta. No lo hacen, explicó Lorne, mientras revisaba sus escáneres médicos. La mayoría están automatizados. Pero el humano sigue redirigiendo la energía y reparando sistemas más rápido de lo que podemos destruirlos. Su aptitud técnica es impresionante. ¿Impresionante?, gruñó Grok. Es antinatural. Ninguna especie debería poder adaptarse tan rápido. La voz del comandante Zornaxa interrumpió la charla. Precisamente por eso los humanos están clasificados como una especie de amenaza de clase V. Su adaptabilidad es su mayor arma. Revisó su arma y por qué capturar a uno vivo sería un logro significativo. La nave de desembarco se balanceó de nuevo cuando una explosión rozó su casco, a 30 segundos de la zona de aterrizaje. Llamó al piloto con voz tensa. Trilka revisó su rifle una última vez, intentando controlar el temblor de sus manos. Se suponía que esta sería una misión de conquista rutinaria, y lo fue. Su flota había conquistado 3 sistemas estelares sin resistencia significativa. Entonces llegaron a esta luna remota con su único defensor humano. La nave de desembarco se estrelló tras una cresta a medio kilómetro del puesto de avanzada. La escotilla trasera se abrió con un siseo hidráulico, revelando un paisaje desolado y rocoso bajo un cielo azul pálido. «Fuera. Vex, establece un perímetro. Grok, toma la delantera. Soldado Trilka, busca un punto estratégico y proporciona cobertura». El comandante Zornaxa ladró órdenes al salir de la nave. Trilka trepó por la cresta, estableciendo su posición de francotirador como le habían enseñado. A través de su mira telescópica, obtuvo su primera visión clara del puesto de avanzada. No era grande, quizá de 200 unidades estándar de ancho, pero era una fortaleza. Las torretas automáticas giraban en busca de objetivos. Secciones de muralla habían sido destruidas por ataques anteriores, pero se habían erigido barreras improvisadas en su lugar. Y en algún lugar dentro estaba el humano. Todas las unidades, avancen. Llegó la orden de la comandante por su comunicador. Soldado, reporte cualquier movimiento. Sí, señor, respondió ella, escaneando metódicamente con su visor. El escuadrón comenzó a acercarse, usando el terreno como cobertura, pero Vex desplegó pequeños drones flotantes para atraer el fuego y mapear los arcos de disparo de las torretas. Fue una estrategia sólida, que debería haber funcionado. No funcionó. En cuanto apareció el primer dron, 3 torretas giraron al unísono y lo destruyeron. El segundo y el tercer dron corrieron la misma suerte. El humano se ha vuelto más astuto. Grok gruñó por el comunicador. Estamos aprendiendo nuestras tácticas. Imposible, dijo el comandante. Nadie podría procesarlo y adaptarse tan rápido. Pero mientras observaban, las defensas del puesto avanzado cambiaron, creando campos de fuego superpuestos que cubrían exactamente las rutas de aproximación que planeaban usar. Sir Trilka llamó, al detectar algo con su mira telescópica. Movimiento en la barricada norte. Ajustó el zoom y, por un instante, lo vio, pero al humano. Llevaba una especie de armadura, pero se movía con una fluidez que contrastaba con su corpulencia. En el breve vistazo que tuvo, el humano parecía estar ajustando una posición defensiva. Tengo confirmación visual del objetivo, informó con el corazón acelerado. ¿Permiso para atacar? Negativo, respondió el comandante de inmediato. Lo necesitamos con vida. Mantén tu posición. La humana desapareció dentro de la estructura antes de que ella pudiera replicar. Algo en el encuentro la inquietó. El humano no se movía como un animal acorralado. Se movía con determinación, con confianza, como un depredador. 3 horas después, Trilka empezaba a comprender por qué habían fracasado los batallones anteriores. Cada aproximación que intentaron se topó con una resistencia calculada con precisión.
Cuando intentaron crear una distracción por el este mientras la fuerza principal atacaba desde el oeste, el humano, de alguna manera, se anticipó y redirigió las defensas más poderosas hacia el oeste justo antes de que comenzara el asalto. Cuando Vex intentó abrir una brecha en el perímetro con cargas huecas, el humano activó un pulso electromagnético localizado que desactivó los detonadores. Cuando Grok lideró una carga para explotar un aparente punto débil en las defensas, fue repelido por una lluvia de fuego tan precisa que solo alcanzó los puntos débiles de su armadura, casi matándolo antes de que Lorne lograra ponerlo a salvo. Y durante todo el ataque, solo vislumbraron fugazmente a su oponente, una sombra moviéndose entre posiciones defensivas, siempre un paso por delante. Esto es ridículo. El comandante Zornax rugió furioso mientras se reagrupaban tras la cresta. Es como si conociera nuestras estrategias, señor, sugirió Lorne vacilante mientras aplicaba gel curativo a las heridas de Grok. Quizás deberíamos reconsiderar nuestra estrategia. Este humano parece destacar contraatacando ataques directos. El comandante paseaba de un lado a otro, sus garras resonando contra el suelo rocoso. ¿Qué propones, médico? Los humanos somos criaturas sociales. Valoran la comunicación. ¿Y si intentáramos contactarlos? Trilka no podía creer lo que oía. ¿Negociar? ¿Con un humano? Son salvajes. ¿Lo son? Lorne levantó la vista de su paciente. Este ha demostrado genio táctico, pericia técnica y una notable moderación. Podría haber matado a Grok ahora mismo, pero solo lo incapacitó. El comandante lo consideró un buen rato. Muy bien. Intentaremos comunicarnos. Pero quiero un plan B. Se giró hacia Trilka. Soldado, mientras intentamos contactar, rodee hacia esa cresta sur. Si las negociaciones fracasan, dispárale. Pero, señor, dijo que lo necesitamos vivo, protestó ella. Modificaré esa orden. Improvisar. Un disparo en la pierna debería bastar para incapacitar sin matar. Trilka asintió, aunque la idea de intentar un disparo tan preciso contra un objetivo que había superado en maniobrabilidad a todo su escuadrón le revolvía el estómago de ansiedad. Encaramada en la cresta sur, Trilka observaba a través de su visor cómo el comandante Zornax se acercaba al puesto avanzado bajo una bandera de tregua. Era casi ridículo ver a su poderoso comandante reducido a la diplomacia con un solo humano. Su calma resurgió, permitiéndole escuchar el intercambio. Defensor humano. El comandante gritó, soy el comandante Zornax de la Armada del Dominio. Deseo negociar. Durante varios tensos instantes, no hubo respuesta. Entonces, una voz respondió, una voz que le provocó un escalofrío inesperado en la espalda a Trilka. Era más profundo de lo que había imaginado, con una extraña cualidad resonante. Te entiendo, comandante. Di tus condiciones. Términos razonables, se lo aseguro, respondió el comandante, con un tono diplomático que contrastaba con la furia que Trilka había presenciado. Ha luchado admirablemente, pero seguramente comprende que su posición es, en última instancia, desesperada. Ríndase ahora y le garantizo un viaje seguro a un centro de detención donde será tratado según las convenciones galácticas. Un sonido surgió del puesto de avanzada, una extraña y rítmica exhalación que Trilka no pudo identificar al principio. Entonces se dio cuenta de que el humano se reía. ¿Pasaje seguro a un centro de detención? ¡Qué generoso! La voz del humano rezumaba sarcasmo. ¿Y el artefacto? El comandante se puso visiblemente rígido. ¿Qué artefacto? No te hagas el tonto, comandante. Ambos sabemos por qué está aquí su flota. ¿Por qué no bombardearon esta posición desde la órbita? Trilka ajustó ligeramente su telescopio, intentando localizar el origen de la voz, pero el humano permaneció oculto. Muy bien, concedió el comandante. Nuestros científicos estudiarán el artefacto. Su poder podría beneficiar a muchas especies. ¿Cómo benefició el dominio a las colonias arcturianas? ¿O al sistema Tau Ceti? La voz del humano se endureció. He visto lo que les sucede a los mundos que se benefician de sus beneficios, comandante. Esas fueron necesidades lamentables. Acciones militares que... Ahórrame. El humano lo interrumpió. Aquí está mi contraoferta, vete de esta luna. Toma tu flota y vete.
Finge que nunca encontraste este lugar. Trilka pudo ver cómo cambiaba la postura del comandante, incluso a esa distancia. Su actitud conciliadora desapareció. No estás en posición de exigir, humano. Eres uno contra muchos. Tus suministros deben estar agotándose. Tus defensas no pueden resistir eternamente. Quizás no, asintió el humano, para sorpresa de Trilka. Pero puedo aguantar lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? El humano no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, hubo un nuevo tono en su voz, algo que hizo que el dedo de Trilka se contrajera involuntariamente, lo suficiente para que llegara el resto de la flota humana. Era un farol. Tenía que serlo. Su inteligencia había confirmado que se trataba de un puesto de avanzada aislado, lejos de cualquier presencia militar humana. Pero el comandante dudó, y en esa vacilación, Trilka vio algo que nunca esperó ver: duda. Estás mintiendo, dijo finalmente el comandante. No se han detectado naves humanas en este sector. Claro que no. Nos hemos vuelto bastante buenos escondiéndonos de tus sensores. ¿Cómo crees que he estado aquí tanto tiempo sin apoyo? El enfrentamiento continuó varios minutos más, pero Trilka notó que la situación había cambiado. El lenguaje corporal del comandante mostraba una creciente agitación, mientras que el humano invisible permanecía tranquilo y controlado. Finalmente, el comandante retrocedió. Esta discusión ha terminado. Tienes una oportunidad más para rendirte. Y tuviste tu única oportunidad de irte, respondió el humano. Deberías haberla aprovechado. Mientras el comandante se retiraba a su posición, algo llamó la atención de Trilka, un destello metálico en otra sección del muro del puesto de avanzada. Ajustó la mira. Allí estaba el humano, claramente visible. Había cambiado de posición durante el diálogo, dando vueltas sin ser detectado. Observaba al comandante a través de lo que parecía ser su propio sistema de puntería. Podría haber disparado en cualquier momento. La comprensión golpeó a Trilka como un puñetazo. El humano no había estado negociando por desesperación. Había estado jugando con ellos. Y como si percibiera sus pensamientos, el humano giró la cabeza con casco y la miró directamente. Aunque no podía verle el rostro a través del visor reflectante, sintió su mirada cruzarse con la suya a lo lejos. El humano levantó una mano y saludó. Trilka casi se cae hacia atrás del susto. ¿Cómo la había visto? Estaba usando la mejor tecnología de camuflaje del dominio. Su calma volvió a resquebrajarse, pero esta vez no era la voz del comandante. De alguna manera, el humano había pirateado su canal de comunicación. Buena configuración, Sniper, dijo el humano con tono conversacional. Pero tu camuflaje tiene un ligero brillo en los bordes cuando la luz le da justo en el punto justo. Quizás debería revisarlo. Antes de que pudiera responder, la comunicación se cortó. Cuando el comandante Zornax regresó, su ira era palpable. Prepárense para un asalto total. Todas las unidades, todos los accesos. Terminamos esto ahora. Pero Trilka ya no estaba tan seguro. Había algo diferente en este humano. No solo luchaba por sobrevivir. Estaba segura. Demasiado segura. Señor, se aventuró con cautela. ¿Y si la humana no estaba fanfarroneando? ¿Sobre la flota? El comandante se volvió hacia ella. ¿Crees que voy a basar mi estrategia en las mentiras desesperadas de una humana acorralada? Esperaba algo mejor de ti, soldado. Bajó la mirada. Sí, señor. Lo siento, señor. Pero mientras se preparaban para lo que seguramente sería su asalto final, Trilka no podía evitar la sensación de que se les escapaba algo crucial. Era que le estaban haciendo el juego al humano. Y no podía dejar de pensar en cómo la había saludado. Ni un gesto de desafío ni de miedo. Más bien un saludo. O una invitación. El asalto comenzó al amanecer. 3 naves de desembarco se acercaron desde diferentes vectores, cada una con un escuadrón completo de los mejores guerreros del dominio. El comandante Zornax había llamado a todos los soldados disponibles de la flota orbital, decidido a abrumar a los humanos con una superioridad numérica. Trilka observó desde su posición de francotirador cómo las naves se abalanzaban sobre ellos, desplegando tropas en un patrón de cerco clásico. Esta vez,
habían planeado las artimañas del humano. Esta vez, no fallarían. O eso creía el comandante. Todas las unidades en posición, informó el primer oficial Drake desde su puesto de coordinación. Esperando su orden, comandante. La voz de Thornax se escuchó por el comunicador. Comience la operación Terminus. Que el dominio prevalezca. El ataque se desarrolló con precisión mecánica. Los equipos de armas pesadas desplegaron fuego de contención mientras las unidades de asalto avanzaban con generadores de escudos portátiles. Los ingenieros desplegaron contramedidas contra las defensas automatizadas del puesto de avanzada. Los expertos en demolición se centraron en los puntos débiles estructurales. Desde su posición privilegiada, Trilka tuvo que admitir que era impresionante. Una respuesta digna del desafío del legendario humano. Durante los primeros minutos, pareció funcionar. Las torretas defensivas humanas no podían atacar todas las amenazas simultáneamente. Secciones del perímetro exterior comenzaron a desmoronarse bajo la potencia de fuego concentrada. Equipos de alcance. Avance, ordenó el comandante. Soldado Trilka. Informe de confirmación visual del objetivo. Recorrió el puesto con la mira. No hay rastro del humano, señor. Espera, ajustó su enfoque hacia una sombra que se movía tras una barricada. Posible contacto. Cuadrante norte. Escuadrón 2. Converjan en el cuadrante norte. Thornax ordenó. Mientras el Escuadrón 2 redirigía su aproximación, ocurrió algo inesperado. El humano no apareció en el cuadrante norte, donde Trilka había detectado movimiento, sino en el muro este. Operaba algún tipo de sistema de armas pesadas. Es una trampa. Trilka gritó por su comunicador, Escuadrón 2, cúbranse. Demasiado tarde. El humano disparó, y un pulso azul brillante surgió del arma. No fue una explosión ni un proyectil convencional. En cambio, el pulso inundó al Escuadrón 2 y a cada componente de su tecnología, armas, escudos y comunicación. Las unidades simplemente se desactivaron. Los soldados se quedaron allí, momentáneamente aturdidos por su repentina vulnerabilidad. Entonces, las torretas de defensa automatizadas giraron y abrieron fuego. Terminó en segundos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Thornax, con la voz tensa por la sorpresa. Algún tipo de arma electromagnética, respondió el oficial científico Kuel, quien monitoreaba desde la nave de mando. Pero mucho más sofisticado que cualquier cosa en nuestras bases de datos. El artefacto Trilka susurró, comprendiendo la realidad. El humano no solo lo defiende. Lo está usando. El canal de comunicación se llenó de informes caóticos mientras los escuadrones restantes intentaban adaptarse a esta nueva amenaza. Pero el humano ya estaba en movimiento, reubicando el arma para apuntar a otro grupo. Todos atrás, ordenó Thornax. Todas las unidades, retirada táctica. Trilka observó con incredulidad cómo las poderosas fuerzas del dominio rompían la formación y buscaban refugio. Así no debía suceder. Eran los conquistadores, la marea imparable que había arrasado 3 sistemas estelares. Y un solo humano los estaba derrotando. Esto lo cambia todo. Thornax paseaba por el centro de mando de la nave insignia, dejando arañazos en el suelo metálico con sus garras. Si esa arma es lo que creo, el alto mando la necesitará más que nunca. Señor, aventuró el primer oficial Drake, quizá deberíamos considerar un enfoque diferente. El humano ha demostrado que el ataque directo es ineficaz. ¿Qué sugiere? Un bombardeo orbital destruiría el artefacto. No, señor, pensaba en una infiltración. Todas las miradas se posaron en Drake. Explícate, exigió Thornax. El humano no puede estar en todas partes a la vez. A pesar de sus notables capacidades, aún necesita comer, dormir y mantener sus sistemas. Enviamos un equipo pequeño, 2 agentes, no más durante su ciclo de descanso. Para superar las defensas automatizadas, neutralizar al humano y asegurar el artefacto. El comandante lo consideró. ¿Quién lideraría semejante misión? Me ofrezco, señor, dijo Drake con firmeza. Y yo también, añadió Trilka, sorprendiéndose tanto a sí misma como a los demás. La sala quedó en silencio. Trilka asintió que el corazón se le aceleraba, pero se mantuvo firme.
Algo en este humano la fascinaba. Su astucia y su resiliencia, cualidades veneradas en su cultura, pero rara vez esperadas en otras especies. Zornax la miró con los ojos entrecerrados. Una pareja interesante, el oficial experimentado y el francotirador novato. Su boca se torció en lo que parecía una sonrisa. Muy bien, tienen un ciclo para prepararse. Retirados. Al salir del centro de mando, Drake apartó a Trilka. ¿Por qué te ofreciste voluntario? Dudó. ¿Cómo podía explicar la extraña conexión que sentía con su enemigo? ¿El respeto a regañadientes que se había formado al verlo superar a sus fuerzas? Tengo el mejor reconocimiento visual del objetivo, dijo finalmente. Y soy más pequeña y más rápida que la mayoría. Bueno para infiltrarse. Drake estudió su rostro. Hay más que eso, pero no importa. Estén listos a las 3. Nos movemos cuando es más probable que el humano esté descansando. La aproximación al puesto de avanzada fue tensa, pero sin incidentes. Drake había trazado una ruta a través de un estrecho barranco que les proporcionaba protección contra los sistemas de defensa automatizados. Se movían en absoluto silencio, con sus trajes de infiltración especializados amortiguando cualquier señal de sonido y calor. El corazón de Trilka latía tan fuerte que temió que la humana pudiera oírlos. Cada sombra parecía esconder una trampa, cada roca un posible sensor de alarma. Allí, susurró Drake, señalando una escotilla de mantenimiento parcialmente oculta por los escombros. Ese es nuestro punto de entrada. La escotilla estaba sellada, pero Drake sacó una herramienta universal de desvío y se puso a trabajar en la cerradura. Tras varios minutos de tensión, se abrió con un clic. Quédense detrás de mí, les indicó mientras entraban. El interior del puesto de avanzada era sorprendentemente austero. Trilka esperaba un caos absoluto en el espacio vital de una última defensa desesperada. En cambio, encontraron pasillos ordenados, sistemas funcionando con silenciosa eficiencia y evidencia de cuidadosas reparaciones de los daños de la batalla. Recorrieron el complejo según el esquema que QL les había proporcionado, en dirección a lo que creían que era el área de mando central. Por el camino, pasaron por dormitorios, un catre sencillo, pulcramente hecho, y una pequeña zona de preparación de alimentos. El humano vive como un monje, murmuró Drake. Sin efectos personales, sin comodidades. O se los han llevado por seguridad, sugirió Trilka, pero por si acaso hay infiltración. Como lo que estamos haciendo ahora, no añadió. Llegaron a una puerta sellada que, según su información, debería conducir al centro de control principal. Drake preparó su arma aturdidora mientras Trilka preparaba la herramienta de derivación. A mi señal, susurró. 3, 2, 1. Las luces del pasillo brillaron de repente con una intensidad cegadora. Una sirena aulló y las puertas automáticas blindadas se cerraron de golpe tras ellos. Alerta de intruso, anunció una voz mecánica, protocolos de contención activados. Drake maldijo y disparó su arma aturdidora contra la cerradura de la puerta, pero no pasó nada. No te molestes, llegó una voz familiar a través del sistema de comunicación del puesto de avanzada. Sus armas quedaron inutilizadas en cuanto entraron al perímetro, pero el humano los había estado esperando. Debo decir, continuó la voz, casi con tono de conversación, que me impresiona que hayan llegado tan lejos. El acceso al barranco fue ingenioso. Lo tenía minado, pero lograste encontrar el camino seguro. Bien hecho. Trilka y Drake intercambiaron miradas. No habían detectado ninguna mina. ¿Habían tenido muchísima suerte? ¿O el humano los había dejado entrar? La puerta se abrió, revelando no el centro de mando que esperaban, sino una habitación sencilla con 2 sillas y una mesa. Sentado a la mesa estaba el humano. Sabía que se había quitado el casco, revelando rasgos que eran a la vez extraños y extrañamente familiares. Piel del color de la tierra pálida, cabello corto y áspero en la coronilla y la parte inferior del rostro, ojos inquietantemente enfocados y alertas para una especie que requería la inconsciencia constante. Pasen, por favor, dijo el humano, señalando las sillas. Te estaba esperando. Ni Trilka ni Drake se movieron. Ah, cierto. Problemas de confianza. El humano levantó las manos, mostrando que estaban vacías. Sin armas ni trucos.
Solo una conversación. ¿Dónde está el resto de mi escuadrón?, preguntó Drake. ¿A los que atacaste con esa arma de pulso? Detenidos, ilesos, respondió el humano. A diferencia de tu comandante, prefiero no matar cuando tengo otra alternativa. Trilka estudió el rostro del humano, buscando señales de engaño. En cambio, solo encontró cansancio y algo más, una profunda tristeza que parecía inapropiada para alguien que acababa de derrotar a una fuerza superior. Lentamente, entró en la habitación. Drake siseó una advertencia, pero ella lo ignoró. Me llamo Trilka, dijo, tomando uno de los asientos ofrecidos. ¿Por qué nos has traído aquí? La boca del humano se curvó ligeramente, directa. Me gusta eso. Me llamo Adrián Reyes y te traje aquí porque necesito tu ayuda. Drake entró en la habitación, manteniéndose de pie, situado entre el humano y Trilka. ¿Nuestra ayuda? ¿Han diezmado nuestras fuerzas y ahora quieren nuestra ayuda? Sí, dijo Adrián simplemente, porque lo que está en juego aquí es más grande que su dominio o mi alianza. Afecta a todas las especies inteligentes de este sector. Tocó un control en su muñeca y una pantalla holográfica apareció sobre la mesa. Mostraba lo que parecía ser un pequeño objeto cristalino del tamaño de un puño cerrado. Esto es lo que quiere tu comandante, dijo Adrián, lo que llaman el artefacto. La llamamos la llave Nexus. El holograma se expandió, mostrando el objeto emitiendo pulsos de energía que se ramificaban como vías neuronales. No es un arma, continuó Adrián. Es un nodo de comunicaciones, parte de una red ancestral que abarca todo este sector. Una red que tus científicos podrían llamar sistema de contención. ¿Contención para qué?, preguntó Trilka, fascinada a su pesar. La expresión de Adrián se ensombreció. Algo antiguo, algo que estuvo aquí mucho antes de que evolucionaran nuestras civilizaciones, algo que duerme, por ahora. El holograma cambió de nuevo, mostrando lo que parecían datos astronómicos. Sistemas estelares, alineaciones planetarias, anomalías gravitacionales. Cada 50.000 años, alineaciones cósmicas específicas crean lo que mi gente llama una ventana de resonancia, un periodo en el que las barreras entre dimensiones se diluyen, cuando las cosas pueden cruzar. Drake se burló. ¿Seres interdimensionales? ¿Nos toman por primitivos supersticiosos? Francamente, me da igual lo que crean, respondió Adrián, endureciendo el tono. La evidencia está ahí para quienes estén dispuestos a verla. Eventos de distinción en múltiples mundos que se alinean perfectamente con las ventanas de resonancia, antiguos sistemas de alerta como la red Nexus y encuentros grabados de la última ventana. El holograma mostró imágenes que helaron la sangre de Trilka, mundos ardiendo, criaturas indescriptibles distorsionando la realidad a su alrededor, y civilizaciones que luchaban con tecnologías nunca antes vistas. La siguiente ventana se abre en 63 días, dijo Adrián en voz baja. Este puesto de avanzada es uno de los 17 nodos clave de la red Nexus. Si falla un solo nodo, todo el sistema queda comprometido. Trilka miró a Drake, cuya expresión escéptica se había transformado en incertidumbre. ¿Por qué nos dices esto?, preguntó. ¿Por qué no comunicarse directamente con nuestro mando? Adrián se rió, pero no tenía gracia. Lo intentamos. Hace 6 meses, enviamos enviados diplomáticos al Consejo del Dominio con todas nuestras pruebas. Los declararon espías y los ejecutaron. Imposible, protestó Drake. El Consejo jamás lo haría. Hay facciones dentro de su gobierno que creen poder controlar lo que entra durante la ventana, interrumpió Adrián. Ven la red Nexus no como una protección, sino como una oportunidad, una forma de aprovechar poderes incomprensibles. Se inclinó hacia adelante, con una mirada intensa en sus extraños ojos alienígenas. Se equivocan. Nadie controla lo que hay al otro lado. O nos mantenemos unidos contra ello, o todos caemos. Todas las especies. Todos los mundos. La sala quedó en silencio mientras asimilaban sus palabras. La mente de Trilka corría, intentando procesar las implicaciones. Si lo que decía el humano era cierto, entonces todo, la guerra, las conquistas, las maniobras políticas, carecía de sentido ante esta amenaza. ¿Esperas que traicionemos a nuestro pueblo basándonos en tu palabra?, preguntó Drake finalmente, aunque su voz carecía de convicción. No, respondió Adrián.
Espero que confirmes todo lo que te he dicho. Sacó 2 pequeños cristales de datos. Estos contienen toda nuestra investigación, registros históricos y las especificaciones técnicas de la red Nexus. Llévalos a tu nave y revísalos. Saquen sus propias conclusiones. Deslizó los cristales por la mesa. Si deciden que miento, regresen con toda su flota. Seguiré aquí. Trilka tomó uno de los cristales y sintió su peso en la palma. Y si decidimos que dices la verdad, ayúdame a convencer a tu comandante para que interrumpa este ataque y prepara a tu gente para lo que se avecina. A bordo de la Conquista Eterna, el comandante Sornax revisó los datos por tercera vez, con una expresión cada vez más sombría. Esto no puede ser auténtico, insistió, aunque su voz carecía de la seguridad habitual. Hemos verificado los datos astronómicos, señor, informó el oficial científico Kuel. Las alineaciones son reales y coinciden con las extinciones históricas. ¿Y la tecnología de la red Nexus?, preguntó. Es imposible que una sola especie se haya desarrollado. Porque no fue desarrollada por una sola especie, dijo Trilka. Ella y Drake fueron convocados a los aposentos del comandante tras entregar los cristales de datos. Según los registros, la red fue creada por una coalición de especies durante la última ventana. Los humanos eran solo uno de ellos. Eso dicen, murmuró Sornax. Todo esto podría ser un elaborado engaño. ¿Con qué fin, señor?, preguntó Drake. Si el humano Adrien quería derrotarnos, ya demostró que puede. ¿Por qué inventar una mentira tan compleja? El comandante no tenía una respuesta inmediata. Hay otra posibilidad que debemos considerar, dijo Kuel con cautela. ¿Y si ciertos elementos del alto mando ya conocen esta amenaza? ¿Y si asegurar la red Nexus siempre ha sido su verdadero objetivo? La implicación flotaba en el aire, tácita, pero comprendida. Todos habían presenciado corrupción en las altas esferas del dominio, políticas que parecían servir a intereses ocultos en lugar de al bien común. Si lo que dice el humano es cierto, aventuró Trilka, entonces, en 63 días, ninguno de nuestros conflictos importará. Todos lucharemos por sobrevivir. Sornax guardó silencio un largo instante, con los antebrazos cruzados sobre el pecho. Entonces se enderezó, con la decisión tomada. Primer oficial Drake, informe a la flota que abandone las operaciones ofensivas. Oficial científico Kuel, quiero un análisis completo de estos registros y una verificación independiente de los datos astronómicos. Soldado Trilka. Hizo una pausa. Regresa al puesto de avanzada. Dile al humano Adrián que deseo conocerme. No como adversarios, sino como posibles aliados. Trilka se irguió. Sí, señor. Al darse la vuelta para irse, el comandante añadió, ¿y Trilka? Dile que siento lo de los equipos de asalto anteriores. No entendía lo que estaba en juego. 58 días después, el paisaje alrededor del puesto de avanzada se había transformado. Donde antes solo había una fortaleza solitaria, ahora una extensa base se extendía en todas direcciones. Naves de una docena de especies llenaban el cielo, antiguos enemigos trabajando codo con codo contra una amenaza común. En el centro estratégico principal, Adrián Reyes ya no estaba solo y se coordinaba con representantes de todo el sector, incluyendo al comandante Sornax y su tripulación. El sistema Procyon informa que su nodo está completamente operativo. Trilka anunció esto, revisando las comunicaciones entrantes. 17 nodos confirmados en línea. Adrián asintió, el cansancio en sus ojos se equilibraba con la esperanza. La red está lista. Ahora solo falta aguantar cuando se abra la ventana. Resistiremos, dijo el comandante Sornax con la confianza que una vez estuvo dirigida a conquistar este mismo puesto de avanzada. Las fuerzas combinadas de la flota del dominio se han redistribuido a posiciones defensivas alrededor de cada nodo. ¿Y el Consejo?, preguntó Drake, quien había sido clave para sortear las complejidades políticas de su abrupto cambio de misión. La evidencia era demasiado contundente para ignorarla, respondió Sornax. Los elementos corruptos han sido eliminados. Por ahora, al menos nos mantenemos unidos. Adrián sonrió, un gesto que Trilka al principio encontró extraño, pero al que se había acostumbrado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Un solo humano y un equipo de ataque del dominio,
cambiando el curso de la política galáctica. No cualquier humano, dijo Trilka. Tú. Adrián negó con la cabeza. Solo aguanté hasta que llegara la ayuda. Tú y Dek fueron quienes la cruzaron, quienes eligieron escuchar en lugar de luchar. El oficial científico Kuel, quien se había fascinado con la cultura humana durante su colaboración, intervino. Es una historia extraordinaria. Un defensor solitario que enfrenta dificultades insalvables, ganando tiempo para toda una galaxia. El tipo de historia que tu gente les contaría a sus crías, sugirió Adrián. Quizás, asintió Zornax, con lo que parecía una sonrisa en su especie. Aunque les costaría creer que nuestro mayor enemigo se convirtiera en nuestro aliado más valioso. Trilka observó el bullicioso centro de mando, donde especies que semanas atrás se habrían disparado entre sí ahora trabajaban en conjunto por un objetivo común, todo porque un humano se había negado a rendirse, había mantenido una línea que no podía mantenerse durante 5 días hasta que se abriera la ventana, anunció un técnico de otra estación. Adrián asintió, su expresión se tornó seria de nuevo. Entonces será mejor que terminemos los preparativos. La verdadera batalla ni siquiera ha comenzado. Mientras los demás se dispersaban a sus puestos, Trilka se quedó junto al humano. Adrián, dijo vacilante, hay algo que me he estado preguntando desde aquel primer día. Cuando me saludaste desde la pared. ¿Qué es eso? Podrías haber disparado. Eliminar a nuestro comandante durante el diálogo. ¿Por qué no lo hiciste? Adrián consideró su pregunta. Porque ganar no era el objetivo. Nunca lo fue. Entonces, ¿qué lo era? Comprender, respondió simplemente. Encontrar a alguien al otro lado dispuesto a escuchar, a ver más allá del conflicto. La miró con esos extraños ojos humanos. Esperaba que fueras tú. ¿Yo? ¿Por qué? Porque me observabas a través de tu telescopio, no con odio, sino con curiosidad. En mi experiencia, las mentes curiosas hacen preguntas. Las preguntas conducen a la comprensión. La comprensión lleva a la paz. Trilka sintió una calidez en su interior que esta vez no tenía nada que ver con la vergüenza. Además, añadió Adrián con esa peculiar expresión humana que ahora reconocía como una sonrisa, pensé que cualquiera que pudiera detectar la falla en nuestra tecnología de camuflaje sería lo suficientemente inteligente como para reconocer la verdad al verla. Una voz gritó desde el otro lado de la sala. Comandante Reyes. Detectando fluctuaciones de energía en la atmósfera superior. Así, sin más, el momento pasó. Volvieron a ser soldados preparándose para la guerra. Adrián se dirigió a la estación de monitoreo, y su postura pasó de conversar a imponerse en un instante. Trilka lo vio partir, maravillándose de cómo un solo ser pudo haber cambiado tanto. Como un solo humano, sosteniendo una línea imposible, había redirigido el destino de civilizaciones enteras. La batalla que se avecinaba sería diferente a cualquier otra que ninguno de ellos hubiera enfrentado jamás. Quizás no sobrevivan. La ventana podría traer horrores inimaginables. Pero por primera vez en la historia galáctica, lo enfrentarían juntos. Y perder no era una opción.